este tema. Y yo no voy a hablar de todos los bienes, aunque esta comparecencia era más general, sino que quiero hablar de los bienes de Sigena y del acuerdo fallido. Y en este tema, nuestro grupo lo tiene muy claro que usted se ha equivocado y el Gobierno se ha equivocado. Ha cometido un error. Ha cometido un error y se lo advertimos en su momento. Ahora, el Partido Aragonés no ha pedido su cese. No lo ha pedido. Le damos una oportunidad, pero no nos dé usted otra oportunidad para pedir su cese en esta cuestión, porque nos parece que es un asunto sumamente grave. Ustedes han ido de tapadillo, a hurtadillas, diciendo verdades a medias, porque en este Parlamento, que tuvimos una comparecencia sobre esta cuestión y que además esta diputada le hizo una pregunta hace 2 plenos muy concisa y escueta sobre esta cuestión, a preguntas directas usted respondió con evasivas y con medias verdades. No, verdad. Usted respondió, véase el vídeo otra vez. Usted respondió con evasivas y con medias verdades. Le preguntamos directamente si en el acuerdo iban ustedes a hablar de cogestión. Y hablan de cogestión, no utilizan el término, pero hablan de cogestión. Sí, le preguntamos directamente que cuáles eran los términos del acuerdo y usted respondió que tal y cual, pero no nos dio en ningún momento las cuestiones, el acuerdo concreto o de lo que hubieran estado hablando. No nos creímos en su momento, ya se lo dijimos. 3 horas ha estado usted reunida con el consejero para no escribir nada, para no llegar a ningún acuerdo por escrito. Pues señora consejera, eso no hay quien se lo crea, no hay quien se lo crea. Eso sí, menos mal que respondió directamente que sí a una cuestión cuando le preguntamos si iba a salir de la vía judicial. Y a eso nos dijo que no, menos mal, porque si no ya lo tendríamos todo perdido. Al final se habla de gestión conjunta, así lo ha dicho el consejero cuando después salió de Aragón y se fue a Cataluña, de gestión conjunta, de depósito de bienes. Y mire, en esta cuestión casi que nos alegramos de que Esquerra Republicana pusiese un veto a este acuerdo. Fíjense que no coincidimos nada, absolutamente nada con Esquerra, con los primos de Chunta Aragonesista, que sabe que nos gusta decirle, pero no coincidimos absolutamente nada. Pero en esta cuestión creo que el tiempo nos dará la razón, que casi mucho mejor que no se llegase a firmar ese acuerdo, porque hubiese sido una cesión que desde luego nos hubiese dañado a los aragoneses de Aragón y a nuestra identidad. Llevamos 16 años queriendo dialogar, sí señora consejera, 16 años queriendo dialogar, y la Generalitat, no digo los catalanes, la Generalitat nunca ha querido dialogar, y a usted le parece que de la noche a la mañana de repente quieren dialogar. ¿Por qué? ¿No le huele a chamusquina? Ya se lo dijimos, huele a chamusquina. ¿Por qué de repente quieren dialogar? Pues quieren dialogar solamente por una cuestión, porque lo ven todo perdido. Y ante ver todo perdido, intentan llegar a algún acuerdo en el que puedan ganar algo. Y esos son los términos en los que esos borradores que se han ido intercambiando de acuerdos, desde luego plasmaban esa cesión que indudablemente por nuestra parte lo era, porque con las sentencias que al final se cumplirán y nos están dando todas la razón, desde luego no hablaríamos de cogestión ni de gestión compartida en ningún momento. No dudará de la razón de Aragón cuanto más conozca el tema. Yo veo que usted se ha estudiado más el tema y conforme vaya profundizando más en este asunto, más convencida estará de la razón que tenemos y de que a estas alturas ya lo único que nos queda es llegar hasta el final de la vía judicial y que se cumplan las sentencias. Y después, que Cataluña no tenga ninguna duda que en Aragón siempre encontrará unos vecinos, unos compañeros y unos amigos, gente solidaria, que por supuesto no tendremos ningún problema en llegar a acuerdos posteriormente, en ceder lo que sea, en compartir, sí, pero la titularidad y los bienes son de Aragón y tienen que volver a Aragón. Por eso, señora consejera, a mí, sinceramente, creo que en este tema, y tiene usted otra oportunidad, en este tema siempre los consejeros de todos los colores creo que han encontrado en esta Cámara mucha lealtad. Y desde luego, en esta Cámara espero que la siga viendo, en este grupo ya le puedo decir que la hay. Siempre encontrará lealtad en este tema. Cuente con nosotros y con la Cámara en general, porque si usted está trabajando un acuerdo y cree, y no lo hubiese hecho a hurtadillas, como le he dicho, y de tapadillo, debería haber dialogado con todos los grupos parlamentarios, habernos dicho en qué términos concretos estaban trabajando ese acuerdo y quizás le hubiese ido mucho mejor. Le hubiésemos dado nuestra opinión, le hubiésemos dicho cuál era nuestra postura y aunque sinceramente, habiendo leído el acuerdo, no hubiésemos estado a favor de que firmase eso, porque a los aragoneses es que nos alegramos de que finalmente no hayan firmado el acuerdo. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario